¿Estás ahí? Cualquier cosa, Ahora estoy. muy bien. Si le pasamos desde la facultad, desde los chicos del centro, el host Apache, así puede grabar él. Grabás vos, ¿no, Pachi? Sí. Ah, ya Sí, está igual grabando. que queda en la Está nube. grabando, Ya está Ah, grabando. perfecto. Entonces listo, ya está. Fin de la cita. Perfecto. Bueno, eh, vamos a empezar con lo que nos toca trabajar hoy. Y como siempre, decirles, vamos a hacer el panorama general y después alguna posibilidad de preguntas. Nuestra intención es hacer un repaso previo al parcial, pero todavía no hemos definido ni el día ni el horario, porque bueno, tenemos otras situaciones de trabajo y demás y vamos a tener que articular. Pero nuestra intención es entre mañana y pasado, o mañana vamos a ver si ya les avisamos cuándo va a ser lo que nosotros siempre hemos llamado la maratón de repaso, que obviamente también la vamos a hacer para esta promocionalidad. Pero bueno, en los días previos al parcial va a ser. Lo que sí, como siempre la maratón es en un horario y tal cual también se hizo el cuatrimestre pasado, se graba y el que no puede estar en ese horario, porque va a ser un horario extraordinario, digamos, porque no forma parte de lo que está pautado, el que no puede lo va a poder ver después. Eso no se hagan problemas. Bien, vamos a lo nuestro. Nosotros el último encuentro el miércoles pasado, habíamos terminado el bloque 1 e iniciado el bloque número 2. ¿Ya? Y habíamos dado las líneas generales de la primera de las unidades que tienen que ver con ya directamente la historia constitucional argentina, a partir del quiebre del orden colonial en 1810. Esta, lo que se corresponde con la unidad número 6, que es la ruptura del orden colonial, es toda esa primera década revolucionaria de 1810 a 1820. Ahí habíamos hecho hincapié en trabajar específicamente lo que tiene que ver con el proceso revolucionario, los debates, estatutos, reglamentos y obviamente las instancias de reunión para debatir y pensar un escenario de discusión sobre la independencia y la Constitución que habían sido la Asamblea del 13 y el Congreso Constituyente a partir de 1816. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con las unidades siguientes que cierran los contenidos para el parcial. Dicho sea de paso, también señalo que desde el lunes está todo subido, o sea, están las clases, los documentos, las guías de análisis, las microclases, está absolutamente todo. Nuestra intención, salvo alguna cuestión que sea como para aclarar o fortalecer, en términos de bibliografía y de clases, ya desde el lunes está todo absolutamente subido. O sea, no tenemos intenciones de agregar nada más. Y en cualquier caso, si hacemos algún PowerPoint o alguna otra cosa más, es para fortalecer, nada más. No es para agregar bibliografía, ni otra clase. La disgregación del espacio político se abre a partir de 1820, que es el año clave en donde los caudillos del área litoral, bajo la dirección de Artigas, avanzan sobre Buenos Aires y provocan la caída del directorio, el poder ejecutivo creado en la época de la llamada Asamblea del año 13, y paralelamente cae el Congreso Constituyente, que había empezado a sesionar en 1816.
O sea que todo el andamiaje nacional finalmente cae producto del enfrentamiento en la batalla del Cepeda. A partir de ahí, lo que se pierde son las autoridades a nivel nacional. Digamos, no tenemos más un director supremo y el Congreso fracasó ya en el sentido que la Constitución del 19 ha sido rechazada. Por lo tanto, el escenario que se abre en 1820 hasta 1831, que es, digamos, el periodo que comprende la unidad de la disgregación del espacio político, se abre un periodo en donde hay distintas cuestiones que queremos que queden muy en claro. La primera es que ante la desaparición producto del enfrentamiento militar de el director supremo y el Congreso, vuelven las autoridades provinciales, vuelven los autoridades como gobernadores, ¿bien? Y también emerge mucho más fuerte la figura de los caudillos, ¿bien? Caudillos gobernadores en muchos casos. No es una situación que en el 20 aparezcan, porque evidentemente Artigas, Ramírez, López, que también integran la categoría de caudillos, ya habían participado y estaban actuando desde hacía varios años, pero lo que sí es cierto es que el 20 potencia la aparición de estas figuras como fuertemente determinantes del control político. Frente a la ausencia de autoridades nacionales, ¿cuál va a ser la alternativa? Bueno, la alternativa van a ser los pactos. Entonces, primer eje clave que debemos tener en cuenta son los pactos. O sea, ante la ausencia de autoridades nacionales, lo que emergen son acuerdos. ¿Acuerdos entre quiénes? Entre las provincias. ¿Bien? Ahí tienen todo el primer punto de la unidad que alude a tres pactos interprovinciales, que son los pactos interprovinciales del litoral. Esto es una cuestión también sesgada porque tiene que ver con las definiciones de la política de Buenos Aires y la Mesopotamia. Pero en realidad, a partir del 20 hasta el 22, hay muchos pactos interprovinciales que no necesariamente tienen que ver con las provincias del litoral y Buenos Aires, ¿no? Hay pactos en la zona de Cuyo, hay pactos en la zona central. O sea, el mecanismo, digamos así, para mantener una idea de unidad son los pactos, que se proponen resolver cuestiones particulares de enfrentamientos previos, se proponen a futuro, en algún caso, la situación frente a un Congreso Constituyente, ¿bien? O sea, la idea que, digamos, como que atraviesa los pactos, es la idea de en algún momento vamos a ir a reunirnos a un Congreso Constituyente. En definitiva, tenemos que hacerlo. Entonces, cuando ustedes ven Pilar, Venegas y Cuadrilátero, que son pactos que tienen su microclase, ¿bien? O sea, que tal como dijimos en el encuentro anterior, empiecen por las clases generales, ¿bien? Y luego vayan a las microclases en donde, por ejemplo, este eje de los pactos está. Hay otro eje que nos importa en la unidad, que es el segundo Congreso Constituyente. Ya habíamos visto un primero del 16 al 20, bueno, la Asamblea obviamente también estaría, porque también tenía ese objetivo, pero bueno, no cumplió ninguno de los dos. El del 16 al 20 cumplió los dos, pero ya vimos que se rechazó la Constitución del 19. El proceso previo a la celebración del Congreso está tanto en las guías como en el análisis bibliográfico
que trabaja la lectura de Marcela Ternavasio bajo el capítulo denominado La unidad imposible. ¿Ya? Y en ese capítulo ustedes se encuentran, está tanto en la parte digamos, de las fotocopias, como también escaneado y subido en el aula virtual. Bueno, ese capítulo de Marcela Ternavasio es clave para entender qué ocurre en relación al Congreso, ¿bien? En el periodo previo, específicamente en Buenos Aires y la organización de Buenos Aires, superada las crisis del 20, hacia fines del 20, accede a la gobernación porteña Martín Rodríguez, quien va a ser finalmente el gobernador que logra estabilizar, a propósito también de una figura cumbre en el ministerio, que es Bernardino Rivadavia, que en muchos casos a veces es más recordado Rivadavia en esa gestión como ministro que el propio gobernador, que era Martín Rodríguez, ¿no? Especialmente por la cantidad de medidas que tomó en relación a la provincia de Buenos Aires. ¿Bien? Algunas de ellas fueron ciertamente muy auspiciosas, como la creación de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, la primera de las universidades propias de nuestro territorio, y otras terriblemente controvertidas, como el empréstito con la Baring Brothers, que implicó para algunos el inicio de la deuda externa, ¿no? Digamos, el primer convenio o acuerdo de préstamo internacional. Este congreso que se va a realizar cuando la gestión de Martín Rodríguez haya terminado y empiece un nuevo gobernador, que es Las Heras, pero digamos hubo un acuerdo de convocatoria, se va a iniciar en Buenos Aires. El Congreso tiene una etapa que para nosotros es muy importante, que es al inicio de ese Congreso, que es la parte de las primeras leyes. Específicamente porque definen muchas cuestiones. La primera y las otras que en definitiva se contradicen con el objetivo de la primera. Ahí también tienen una microclase. ¿Bien? O sea que sobre las leyes también tienen microclase. Paréntesis. Cuando, por ejemplo, nosotros en el parcial podemos colocar alguna cuestión que aluda a la microclase, que el profe haya, o la profesora haya indicado en la microclase, ¿bien? Entonces, cuando ustedes hacen el resumen y anotan y demás, presten atención a algunas de las ejes que los profes plantean, porque justamente ahí hay una focalización, ¿bien? En algo particular y necesario. Vuelvo a las leyes. La primera, que es la ley fundamental, es una ley realmente reivindicatoria de las autonomías provinciales. ¿Bien? Pero en ese punto reivindica a las autoridades provinciales, pero también al valor de que la Constitución, cuando finalmente se redacte, va a tener que ser sometida a las provincias para su aprobación. Le dejan entonces a las provincias las autoridades que se mantengan hasta la Constitución y la potestad de aceptar, rechazar, etcétera, que pueden plantearse frente a la futura Constitución. Eso fue muy bien recibido por las provincias, muy bien recibido. Ahora, ahí nomás, al poco tiempo, se va a producir un cambio en la composición del propio Congreso, específicamente porque esto se atraviesa con un problema externo, que es la guerra contra el Brasil. Que está en otro punto del programa, pero me permito mencionarlo acá. La guerra, y que está en la lectura de Ternavasio, cruzado con la cuestión de la Constitución y demás. La guerra implicó
digamos, casi el final de un proceso que venía desde hace muchos años, que era la toma de posesión por parte efectiva y de avanzada por parte de los portugueses de la banda oriental. Artigas resistió a los portugueses todo lo que pudo hasta el año 20, coincide con Cepeda y los problemas entre Ramírez, López y Artigas. Artigas se va al Paraguay en un exilio voluntario y de a poco la banda oriental es totalmente conquistada por los portugueses, incorporada al Imperio del Brasil y nosotros prácticamente sin nada. De que plantear en el sentido de que todavía las disputas internas estaban muy presentes. Pero resulta que un sector que seguía levantando las banderas de pertenencia a este territorio define en un congreso clandestino elegir diputados y enviarlos al Congreso nuestro. Cuando llegan, se produce un debate en la medida de que si los aceptaban, estaban aceptando que ese territorio era nuestro, porque indudablemente uno no acepta diputados de un lugar que no le corresponde. Y si no los aceptaba, era decirle, bueno, listo, quédense con la banda oriental y fin de la cuestión. En la discusión, lo que obtiene la definición es aceptamos a los diputados, aceptar a los diputados es luego la continuidad de definir entrar en guerra contra el Brasil. ¿Por qué ponemos esto que ustedes lo tienen ahí y están las clases, la bibliografía y todo como un eje para considerar? Porque la guerra contra Brasil, las definiciones en política de militar, acciones y demás que se deben coordinar, habilitaron al sector de Buenos Aires a plantear la necesidad de tener una autoridad central. Esto es, entramos en guerra, nosotros tenemos que tener un presidente. ¿Sí? Cuando en realidad el gobernador de la provincia de Buenos Aires venía teniendo las facultades de manejar las relaciones exteriores y no era una cuestión nueva, en realidad ya me ha, digamos, desde Martín Rodríguez era algo común. Por lo tanto, no era el problema era que Buenos Aires quería imponer otras reglas. Ahí está la ley de presidencia y la elección de Bernardino Rivadavia como presidente. Ahora bien, Bernardino Rivadavia va a plantear ahí nomás una ley de capitalización para que Buenos Aires sea la capital y además un proyecto de dividir la provincia en dos. Nosotros siempre apelamos a una cuestión que es que piensen por qué la ley de presidencia quebraba los principios de la ley fundamental y por qué la ley de capitalización también los quiebra. Entonces ahí tienen que pensar en esto que decíamos al comienzo, que está en Tamabasio, que está en las guías, que está en las clases generales y también está indicado por los profes, que es que la ley fundamental reivindicaba las autonomías provinciales, sus autoridades, y la alternativa de esperar a que la Constitución llegara para tener la autoridad para definir sobre ella. Si se sanciona por una ley la existencia de un Ejecutivo Nacional sobre el cual no va a haber una definición de funciones hasta que llegue la Constitución, las provincias se sienten vulneradas frente a eso. Y la capital también, porque Buenos Aires dejó de ser provincia para quedar bajo la jurisdicción del presidente. El gobernador Las Heras se enteró por el diario que habían sancionado la ley y que a partir de ahora ya no era más nada, que todo se reducía en Rivadavia y que además la provincia la iban a dividir. Si la ley fundamental reivindicaba la autonomía de las provincias, también reivindicaba desde ese lugar sus autoridades, su territorio, su vida en particular, que la ley de capitalización, quebraba. ¿Bien? Por lo tanto, el auspicioso inicio del Congreso con la ley fundamental, ahí nomás detonó, digamos, o sea, a través de la ley de
de presidencia primero y la ley de capitalización, digamos, las provincias empezaron a ver que estaba tomando otro giro. Pero que también este giro tiene que ver con enfrentar una guerra, ¿sí? Como es la guerra contra el Brasil. Y entonces, indudablemente, se complejiza el panorama, porque lo que nosotros queremos que les quede claro, que en el contexto en el que se va, vieron que siempre hinchamos con el contexto, bueno, ¿cuál es el contexto de la Constitución, de la sanción de la Constitución de 1826? Un congreso en Buenos Aires, tensión con las provincias por estas últimas dos leyes que no estuvieron de acuerdo, guerra contra el Brasil, por lo tanto movilización de tropas, definiciones, etcétera, todo en paralelo. Entonces, cuando finalmente discuten la Constitución de 1826, y van a aparecer algunas cuestiones que son especialmente complejas. Una es la cuestión de la forma de gobierno, que es algo sobre lo cual tienen que tener bien en claro. La Constitución define una forma de gobierno que no era la que la mayoría de las provincias estaba dispuesta a aceptar. Y en este caso, a diferencia de la del 19, hay un artículo que la identifica. Ustedes en el aula virtual, en los documentos, no me baja acá. A ver, tienen la fuente de la Constitución del 26, o sea, tienen la microclase que alude a la Constitución y además tienen la fuente entera. ¿Para qué ponemos lo de las fuentes documentales? Para que ustedes cuando vayan leyendo o viendo en las clases, puedan ir a la fuente y leer el artículo, digamos, buscarlo, bien, trabajarlo, para que de esa manera, bien, lo puedan visualizar. Por ahí uno lo comenta, dice que era consolidada en unidad de régimen, que es lo que dice el artículo, y que en definitiva de lo que quiere hablar es de lo unitario. Otro de los puntos fundamentales tenían que ver con por ejemplo, la cuestión de la ciudadanía, en lo que tiene que ver con a quién se considera ciudadano. Hay todo un debate en relación a eso durante el Congreso, ¿bien? Especialmente por la cuestión de la ciudadanía alude también a la cuestión del derecho al voto, ¿no? Y claramente dejan afuera, por ejemplo, en un mismo plano de igualdad a los soldados de línea, ¿no? Y hay diputados que dicen, a ver, estamos en el medio de una guerra, ¿bien? Sirven para que nos defiendan, sirvan para ir a un territorio a dar la vida por una guerra que hemos definido por el territorio en disputa, pero no sirven para votar. Entonces, vamos, acá hay una contradicción fuerte y grave, ¿bien? Pero es la primera vez que aparece una discusión en relación a la ciudadanía y en ese tono. De hecho, bueno, nosotros no se los hemos dado, pero Marcela Ternavasio, que es la autora sobre la que trabaja en este tema, tiene, por ejemplo, un trabajo específico sobre toda la discusión de la ciudadanía a lo largo de las constituciones argentinas, ¿no? Y en ese punto, por ejemplo, una de las primeras que aparece como fuertemente significativa es el debate en la Constitución de 1826. Ahí tienen entonces el documento de la Constitución, tienen la microclase y tienen para ver la guía en general, la clase general y también a Marcela Ternavasio. Entonces, la cuestión de la Constitución, tienen ese material y con eso está más que suficiente. Ya les he dicho algunas de las cuestiones que hay que prestarle atención.
forma de gobierno, discusión sobre la cuestión de la ciudadanía. La cuestión religiosa también es otro plano que uno puede pensar en preguntar en una perspectiva incluso comparada, ¿sí?, entre la del 19 y la del 26. Si ustedes vieron y ya han estudiado que la del 19, por ejemplo, tenía una composición muy particular el Senado, ¿bien? Sería conveniente que vieran qué es lo que pasa en la del 26, o sea, si esa composición en el Senado sigue exactamente igual o avanza hacia otras definiciones, ¿bien? Les estoy dando como las ideas claves que las que tienen que prestarle atención. Resolví una o dos y planteo otras como para que las sepan. El último punto de esta unidad alude a la guerra contra el Brasil, que ya he mencionado, en la cuestión del origen mencioné. Bueno, la guerra en definitiva es una guerra que se lleva adelante en vía terrestre y también en acciones marítimas. Es una guerra en términos militares que las tropas de nuestro país iban con una perspectiva fuertemente importante en el sentido de observar una alternativa cercana a una victoria, hasta que producto de la situación, por eso es algo que ustedes tienen que tener en claro, el Congreso es un escenario de tensión y disputa todo el tiempo, ¿bien? Entonces, cuando están en la discusión de la Constitución, que se tensa terriblemente, y en paralelo la guerra, Rivadavia toma una definición, que es mandar una misión diplomática hacia la Corte del Brasil, la misión de García, quien va con la intención, acá tenemos dos versiones, la versión García dice que Rivadavia le dijo, la versión Rivadavia es, yo le dije que firmara un tratado, no que firmara lo que firmó. Bien. Como sea, lo que sabemos es lo que emergió de esa misión, que sí envió Rivadavia y que definió en un tratado con Brasil que la banda oriental pasaba a ser posesión portuguesa. O sea, digamos, pasaba a ser parte del imperio del Brasil. Cuando es, entre otras cuestiones, ¿no? Digo la más absolutamente determinante. Cuando viene al Congreso la identificación de este tratado, choca con todo lo que venían señalando de cómo iban las acciones bélicas, choca con la situación de la tensión que se venía provocando por esta constitución, su debate, su discusión y finalmente el envío de las mismas a las provincias para que la revisaran. Conclusión, digamos, el panorama se tensó aún más a propósito del fracaso de este tratado, que la mayoría de las provincias dijeron, no, esto no lo podemos firmar de ninguna manera, ¿para qué nos pusimos en una guerra con esto? Y las consideraciones de la misma tampoco corresponden. Lo cierto es que en paralelo, el episodio de la misión García, sumado a una constitución que va camino al fracaso en la medida que las provincias empiezan sus autoridades a rechazar la Constitución, entre otras cuestiones, por la famosa forma de gobierno definida, y claramente la figura de Rivadavia es la primera, digamos, que recepciona esa tensión, y también el Congreso. Digamos, el mismo Congreso frente a una constitución que viene en picada, siendo rechazada y demás, sumado a una crisis externa que no pueden resolver y que cuando intentan resolverla por medio de la misión García termina siendo un escándalo, eso precipita primero la salida de Rivadavia, abrupta cuando ve que no puede resolver ninguno de los frentes, ni lo interno ni lo externo, y finalmente va a provocar el mismo colapso del Congreso, digamos, ¿ya?
Hay algunas alternativas intermedias. Lo que a nosotros nos importa señalar es que el Congreso finaliza por una conjunción de situaciones que enlazan a la guerra contra el Brasil y al rechazo por parte de las provincias de la Constitución de 1826. En definitiva, y luego de esta abrumadora caída por todos lados, la situación en un momento dado vuelve a quedarnos sin constitución y sin autoridad nacional. Renunciado el presidente, autodisuelto el Congreso, fin de esta instancia. Emerge nuevamente la provincia de Buenos Aires, bajo la figura especialmente de un gobernador, que es el que logró en esos momentos un consenso para no quedar en una situación nuevamente sin nadie y además con un enfrente de guerra externo sin resolver. Ahí está la figura de Dorrego. ¿Bien? Dorrego es un gobernador que realmente contaba con la, eh, digamos, la solidaridad del resto de la mayoría de los gobernadores, pero que sin embargo la cuestión tiene que ver directamente con tratar de terminar la guerra. La finalización de la guerra va a terminar bajo la gestión de Dorrego, en la medida en que van a llegar a un tratado de paz. Obviamente hay una presencia externa, aparece el mediador Inglaterra, con una... el mediador a propósito de la figura de Inglaterra, intenta destrabar lo que había pasado con este primer tratado de García, y lo destraba bajo la presión que obviamente ejercen en los dos gobiernos que se enfrentan. ¿Cómo es la alternativa que se logra? La independencia del territorio en disputa. Entonces, el Tratado de Paz termina con la independencia de lo que hoy es la República Oriental del Uruguay, y tanto Brasil como nosotros nos comprometemos a velar esa independencia, a acompañar el proceso, a sacar todas las tropas de ambos lados de ahí, y por supuesto a no pretender nunca más en la historia que eso es una parte de alguno de los dos. Situación inmediata, post-tratado, salida de todas las tropas de nuestro país del territorio uruguayo. Esa salida se vuelve compleja y complicada, porque quienes iban formando parte de ese ejército, en general tenemos un problema con la militarización de esos momentos, que se da en particular, que es el hecho de que los ejércitos no se identifican con una pertenencia territorial, sino hay una pertenencia identitaria con el general que los dirige. Y esto es un problema, porque al no tener una pertenencia de somos el ejército argentino, por ejemplo, sino somos el ejército de Lavalle, somos el ejército de José María Paz. Digamos, ¿quién es la autoridad para eso? El general que los comanda, no la autoridad política, se llame gobernador, se llame como se llame. En esos momentos eran gobernadores. No reconocen esto y además vuelven fuertemente atacados, entre comillas, por el hecho de considerar que los han traicionado, que fueron a la guerra, que han hecho una acción militar muy, muy buena y que resulta que tienen que volver como si fueran perdedores de algo que venían ganando. Entonces, indudablemente para ellos esta situación es grave. El ejército dirigido por Lavalle llega a la zona cercana a Buenos Aires y obviamente a Lavalle y su ejército está
muy enojado con Dorrego, a quien ve como el mayor culpable del final de esta guerra. En otro orden, digamos, Paz, por ejemplo, se va a ir para la zona de Córdoba. Y lo cierto es que tomemos a Lavalle. Lavalle llega a las cercanías de la provincia de Buenos Aires, va a haber un enfrentamiento con Dorrego, Lavalle va a tomar prisionero a Dorrego y va a proceder en una forma bastante rápida y en un punto hasta presionado por el sector unitario de la provincia de Buenos Aires, especialmente de Buenos Aires, para que tome la determinación de terminar con la vida del rey. Esa definición de Lavalle y aquella famosa definición que dio al tomar la definición de proceder a fusilarlo, y esa frase de la historia me juzgará. Indudablemente tenía que ver con una combinación de factores que lo llevaron digamos, a terminar con la vida del gobernador. Pero esa acción va a desatar toda una serie de problemas que tienen que ver, en principio, con el propio Lavalle, que se queda en Buenos Aires y la verdad no era alguien que tuviera intencionalidades de hacer gestión política, digamos. Lavalle era un militar, había vivido de la guerra y para la guerra, había sido colaborador directo de San Martín en las guerras de independencia, vivía para y por la guerra, y en esos momentos, digamos, tomar parte del poder no estaba en sus planes, y efectivamente la situación en Buenos Aires se dio cuenta además que era de una inestabilidad absoluta. Ahí es donde emerge por primera vez la figura de Juan Manuel de Rosas. Y en ese punto, a Rosas lo tenemos que ver como un brigadier que manda especialmente en la zona de la Campaña, que es uno de los ricos terratenientes de la provincia de Buenos Aires, y que además es quien inicia las negociaciones con Lavalle para articular su salida. Y ahí viene una nueva etapa de pactos, que no son los pactos de Pilar Venegas Cuadrilátero, sino son otro tipo de acuerdos. ¿Bien? Pero que y ahí tienen que saber marcar la diferencia. Pachi, a ver si está mal. Pachi, ¿querés hablar vos algo de estos pactos? Porque vos justo hiciste las 2 microclases de los tratados y Hola, sí. Sí, la de los pactos antecedentes y Cañuelas y Barracas. Exacto. Sí, por ahí, a ver, me parecen algunas cosas para marcar con el principio, por ahí para recargar y por ahí que queden en claro, porque me parece que son sustanciales, y que Alfon ahí les explicaba. En primer lugar, que nosotros todo este periodo es un periodo que lo tenemos además muy enraizado, de que hablamos del periodo de la anarquía. Hablamos como que es un periodo anárquico, el que arranca a partir de 1820. Y la realidad, y dado que en esto venimos haciendo mucho hincapié, es que nosotros no podemos hablar del concepto de anarquía. ¿Por qué no podemos hablar del concepto de anarquía? Sencillamente porque lo que teníamos era ausencia de un gobierno central en determinado momento. Y cada una de las provincias tenían su organización jurídica. Entonces, el concepto de anarquía nos habla de una desorganización absoluta y total que en este caso no existía. De ahí que por ahí marcar esa cuestión me parece importante, porque si no siempre nos queda dando vueltas el concepto de anarquía, porque durante muchos años es lo que hemos venido escuchando. Nosotros, ¿por qué es importante ver el tema de los pactos y por qué hay que hacer hincapié en esta cuestión?
En primer lugar, porque hay distintas clases de pactos y ustedes lo van a ver específicamente, tanto en las microclases como en las lecturas, las cláusulas de que tratan cada uno. Pero lo que nosotros tenemos que encontrar acá es que hay una serie de, o tres tipos de periodos de pactos. Pactos antecedentes, pactos preexistentes, que todavía no hemos visto ninguno, y estos pactos que son de los que hablaba recién Alfonsina, que tienen por objetivo organizar la provincia de Buenos Aires. ¿Qué diferencia sustancial hay entre estos pactos antecedentes y estos pactos preexistentes? Claramente el volumen que tienen en cuanto a sus cláusulas, en cuanto a las provincias firmantes y en cuanto a los objetivos que tenían estos pactos. El primer periodo de estos pactos, y que hacía referencia a Alfonsina, son los mencionados pactos antecedentes, que lo que buscaban era, a través de distintos acuerdos interprovinciales, llamar a un congreso convencional constituyente para buscar esa sanción de la Constitución, ¿no? Situación que después se da en el 26, que queda truncada, que se da todo el debate ahí de la ciudadanía. Yo siempre en clases, y lo repito, y Fabián se va a reír, y yo siempre digo, para que tengamos en claro cómo es el tema de la ciudadanía y qué implicaba no votar. Yo no votaría hoy en día porque no soy casado con la Constitución del 26. Y Fabián no votaría porque es notoriamente vago. Entonces, estas cuestiones, estas calificaciones que nosotros nos marcaba la Constitución, son ejemplos de por qué merece un análisis específico toda la cuestión de ciudadanía. Es decir, tenía mucha gente incorporada para algunas cuestiones, pero para otras no eran considerados ciudadanos. Entonces, hacer diferenciación, más allá de las cláusulas que la lean ustedes, en estas dos cuestiones. Los primeros pactos son pactos antecedentes. Lo que están buscando es convocar a un Congreso Constituyente, instrumentar la unión de las provincias para buscar la conformación del gobierno central. Los pactos que se llevan adelante entre Rosas y Lavalle, que son Cañuelas y Barracas, tienen dos características. La primera, que son pactos que tienen el objetivo de organizar a la provincia, es decir, son pactos entre dos sectores políticos. No estamos hablando de representaciones provinciales, sino de dos sectores políticos que están acordando ¿para qué? Para convocar una elección, para cómo integrar las listas, de qué forma van a ser seleccionados, quién va a ser la persona que va a elegir, es decir, tenemos otra situación. Y después vamos a tener dos pactos preexistentes, y hago hincapié en estas diferencias porque siempre nos encontramos con sorpresas, que van a ser el pacto federal y el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, que lo vamos a ver después. Pero tengan en claro estas diferencias más allá de las cláusulas y los acuerdos que marcan cada uno de estos pactos. En realidad, tienen que, como dijo Pachi, tener bien en claro esa diferenciación de pactos. Porque muchas veces le mandan lo de pactos preexistentes, por ejemplo, a Pilar, a Venegas o a Cuadrilátero. Y en realidad son pactos interprovinciales, ¿bien? Que son antecedentes de discusiones, de convocatoria a congreso, etc. Pero los preexistentes son aquellos que reúnen otras características, de las cuales ahora vamos a ver uno, que es el federal, pero que indudablemente remiten a una construcción que engloba más de 2 o 3 provincias, sino que en definitiva apunta a una construcción más nacional, ¿no? Cuestión que ni Pilar ni Venegas eran o cuadrilátero, Pilar eran 3 provincias, Venegas 2, cuadrilátero 4, indudablemente no tenían ese espíritu general. Y tanto los pactos de Barracas y, por ejemplo, son pactos que tienen que ver directamente con la vida de una provincia, ¿no? Entonces, la definición, ustedes tienen la microclase pacto de Cañuelas y Barracas, son definiciones para la provincia de Buenos Aires. O sea, fíjense la diferencia. Los primeros que vimos
son interprovinciales. Ya ahí tenemos más de una provincia. Cañuelas, Barracas son pactos al interior de la provincia de Buenos Aires para resolver la situación institucional. Sí, y que es lo que ha señalado Pachi recién, y que lo tienen obviamente muy bien explicado también en la microclase. Y cuando lleguemos al primero de los pactos preexistentes que nosotros vamos a ver, y es el que va para esta etapa, digamos, vamos a abrir la segunda etapa con el segundo de los pactos preexistentes, que es el pacto federal. Es el que inicia el periodo rosista en nuestro programa, ¿no? En nuestro programa que, como sabrán, trabaja sobre algunos aspectos históricos, institucionales y políticos que nos permiten trabajar las generalidades, ¿no? Y algunas cuestiones más específicas. Bueno, Cañuelas y Barracas, evidentemente, entre otras cuestiones, provocan la salida de Lavalle, digamos, y la emergencia del poder de Rosas y la aparición de un Rosas que ya disputa el poder político. Rosas, bueno, no sé si lo dijiste, Pachi, porque justo tuve que salir, pero bueno, una de las cosas que como nos reímos con lo de las características de la ciudadanía y demás, tenemos otro clásico en nuestra materia. Nunca falta alguno que gracias al poder que tuvo Rosas, ¿bien?, mande que fue presidente, pues. Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en distintos momentos, en un segundo gobierno muy, muy extenso, pero fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. No hay forma que haya sido otra cosa. Entonces, una cuestión es las características del despliegue de su poder y otra es el que efectivamente tenía. Vamos a eso. Ustedes tienen. Una cosa, Alfon, ahí que me parece, por eso yo se los marcaba. Nosotros, todo este periodo, si bien Buenos Aires va a ejercer la representación de las provincias en materia internacional, lo que tienen que tener en claro es eso: no tenemos gobierno central. El único pedacito de gobierno central que hay ahí es el de Rivadavia, pero después no hay gobierno central. Así como no hablamos de anarquía y lo que les decía, todo este periodo, hasta 1853, no vamos a tener un gobierno central. Van a ser todos gobernadores, cada una de sus provincias organizadas, con distintas instituciones, en conflicto, pero no tenemos gobierno central. Para que lo asocien, lo tengan, no gobierno central es no presidente, es no director, no nada. Eso ténganlo en claro. Es decir, más allá de la representación y más allá de las particularidades que tuvo el gobierno de Rosas. Pero eso es una cuestión sustancial, porque una de las diferencias que tienen esos pactos preexistentes, además con los otros, es que nos van a plantear formas de gobierno y demás, y cómo establecerlo. Entonces, vean, porque justamente este periodo, si hay algo que se va a impedir, es la organización nacional. Así que eso asócienlo para no solo no poner que Rosas no fue presidente, sino para tener en claro cómo está organizado jurídicamente este periodo. Exacto, y que tiene que ver con la construcción de algo que también definimos acá. Fíjense que la unidad se llama el régimen rosista, ¿no? Entonces, digamos, estamos planteando algo, y ahí seguimos con la lectura que está también subida, que es la de Ternavasio, de Rosas y el rosismo, ¿no? O sea, dos construcciones que tienen que ver una con la persona y otra con las características de lo que va a ser su construcción política en el periodo que lo va a tener, o en los periodos, perdón, que lo va a tener como gobernador. Durante la primera Alfon. Rosa, Alfon. Sí, Horacio. Perdón, para complementar lo que muy bien decís vos y Pachi. Gracias. Dale. Un poco la confusión que a veces tienen los alumnos está que si bien Rosas es el gobernador institucionalmente,
las facultades delegadas que tiene de nosotros gobernadores, en el cual prácticamente es como fuese un presidente de hecho, por el poder que acapara, porque tiene las relaciones también internacionales, ¿no es cierto? Tal así que al momento de la caída de Rosas, digamos, el levantamiento de Urquiza comienza con la renovación que va haciendo sistemáticamente, un poco teatralmente Rosas, en un momento el pronunciamiento de Urquiza es que su provincia, digamos, Entre Ríos, vuelve a tener para sí el ejercicio de las facultades propias. Entonces, eh, para complementar tal cual, y está también en las clases, esas facultades delegados, ese enorme poder, ese manejo de la aduana, eso le da esa centralidad que alguna parte de la historia le llama la dictadura de Rosa, ¿no es cierto? Exacto. Exactamente. De hecho, esa cuestión que daría más cercana a esta idea de qué fue el rosismo, ¿no? Es también alguna de las características del ejercicio de ese poder es lo que ha dado a las categorizaciones con las que se define a su gobierno. Durante el primer gobierno, y tal como señaló Horacio, Rosas va a tener las facultades extraordinarias y el manejo de las relaciones exteriores como representante de todas las provincias frente a un país extranjero. ¿Eso era nuevo? No, en realidad no era nuevo. De hecho, las facultades para las relaciones exteriores la había tenido los gobiernos de Buenos Aires previamente, o sea que eso no era una cuestión nueva. Ahora, lo que empieza a tornarse complejo en el manejo de los mismos son, por ejemplo, en el primer gobierno las facultades extraordinarias y en el segundo la suma del poder público. Ustedes tienen una microclase sobre las dos y marcar bien las diferencias. Fabi, vos que estás allí. Ahí estoy acá, sí, ¿qué tal? Buenos días. Fabi fue es quien está a cargo de esa microclase. ¿Querés definir dos líneas? Lo que es, van a ser dos instrumentos e instituciones importantísimas para definir el gobierno de Rosas. En cuanto a política, vos bien lo dijiste, Salfon, en cuanto a política interna y política exterior. Como bien dijo Horacio, también el tema de la aduana. Ese es otro conflicto central que recién se va a resolver en la sanción de la Constitución de 1853. Pero yendo a las facultades extraordinarias, lo que va a pedir Rosa en su primera gobernación, 1829-1832, en ese periodo, van a ser las facultades extraordinarias que va a tener por objetivo que Rosas, como gobernador, va a centralizar no solamente el poder ejecutivo, sino también el poder legislativo. Es decir, es que estamos hablando casi como una dictadura. Centralizar en cuanto el poder ejecutivo como gobernador y la sanción de las leyes. En el segundo periodo, cuando vuelve Rosas, inclusive de la campaña, esa primera campaña al desierto, mal llamado desierto, Rosas llega hasta la isla Choel Choel, Carmen de los Patagones, cualquier libro de historia lo van a encontrar, no viene al caso. Cuando él vuelve de esa campaña, va a exigir a esa comisión representativa, esos legisladores, que en su mayoría eran todos federales, que adherían a Rosas, obviamente, la suma de poder público. Esto iba a tener por principal objetivo no solamente la parte administrativa, como gobernador, la sanción de las leyes, sino el dictado de la sentencia. Es decir, los tres poderes unificados en una sola cabeza. Hay otro hito importante histórico en esa época, creo que en 1835, que es el asesinato en Barranca Yaco de Quiroga. Así que bueno, me queda decir que a partir de ahí, en la segunda gobernación de Rosas, hasta su caída en la batalla de Caseros en 1852, va a concentrarse estas tres funciones que hoy hablamos, sistema republicano, en una sola cabeza.
en el gobierno de Rosas. Esto le va a dar todas las amplias facultades para decidir toda su política en su extenso mandato, se podría decir, ¿no? Como federal, algunos comunitarios, otros mixtos, es decir, porque es difícil definir la posición de Rosas. Rosas era un caudillo, sin lugar a dudas, dominaba el gaucho, dominaba ciertos sectores de las comunidades aborígenes de la Pampa Argentina, los comerciantes. También fue un buen administrador de estancias, porque fue un estanciero. Un estanciero, a diferencia de otros federales como Dorrego y Artigas. Rosas sí buscaba su posición jerárquica dentro de la política de ese siglo XIX, pero a través de ¿qué? De la administración de las estancias. La estancia va a ser para Rosas su reducto, su lugar. Lo iba a catapultar hacia el poder que logró obtener, dominando lo que es las pampas argentinas. Él y sus lugartenientes, obviamente, sus seguidores, eran otros estancieros, también como el caso de los anchorines. Pero hay que tener en cuenta, ¿cómo es? En cuestión económica, dos importantes elementos, que son la estancia y los salarios. Y después lo que es la aduana. Y dos instrumentos jurídicos o dos instituciones que son importantes, que es la suma de poder público, las facultades extraordinarias y la suma de poder público. Creo que eso un poco definiría la política de Rosas hasta su caída en la batalla de Caseros en 1852. Exacto. Fabián acaba de decirles que primer gobierno en facultades extraordinarias y sus características. Suma del poder público se corresponde con el segundo y extenso mandato de Rosas. En ambos, lo que une es el manejo de las relaciones exteriores, ¿bien? En ambos gobiernos, Rosas mantuvo el manejo de las relaciones exteriores. Dos cuestiones como para ir aclarando también otras cosas. Durante el primer gobierno, el eje fundamental es el primero de los tratados conocidos como claramente, digamos, mucho más que antecedentes, y de la Constitución, que es el Pacto Federal. Ahí en el Pacto Federal ustedes tienen los pactos preexistentes, ¿no? El primer federal, el segundo San Nicolás. Para esta etapa tenemos el federal. Ustedes tienen una microclase sobre el Pacto Federal, ¿bien? Y el pacto en realidad tiene que ver con un pacto abierto. Es un pacto que inicia la firma 3 provincias y luego paulatinamente se van a ir adhiriendo otras. En la primera que se adhiere es Corrientes. Corrientes no firma el pacto en principio, y todo tiene mucho que ver con la libre navegación de los ríos interiores. Entonces, cuando ustedes vean lo del Pacto Federal, tomen en cuenta específicamente, entre una de sus cuestiones, la de la libre navegación de los ríos interiores. Pachi, creo que sos vos el que hizo el Pacto Federal, ¿no? Sí, Pacto Federal. Bueno, algunas cuestiones me parece que hay que tener en cuenta con relación a esto, y por ahí Fabián si me olvido me voy a ir complementando. En primer lugar, tiene esta característica de ser un pacto abierto. Cuando nace en contraposición de lo que fue todo el acuerdo de la Liga del Interior, que era un acuerdo cerrado, ofensivo y defensivo y demás, el Pacto Federal, lo que es claramente además es un proyecto de organización política, que se instrumenta en un pacto abierto en el cual las provincias firmantes establecen la posibilidad de que otras provincias puedan ir adhiriendo a ese pacto, para lo cual deberán contar con la aceptación de las otras provincias y la aceptación de determinadas condiciones. ¿Qué cuestiones importantes tiene este pacto? Primero, que define la necesidad de una organización de gobierno a partir de la forma federal de gobierno. En segundo lugar, además de
contar con una organización de gobierno de una forma federal, establece la conformación de una comisión representativa que va a estar integrada por las distintas provincias. Esa comisión representativa era la que iba a realizar toda la labor que iba a ir llevando a cabo para lo que era la organización nacional. Y además establece, entre otras cuestiones, la necesidad de una convocatoria a un Congreso convencional constituyente para organizar el país y dictar una constitución. Que ahí es donde nosotros vamos a encontrar que se dan gran parte de los problemas de este pacto a la hora de efectivizarse. En primer lugar, porque la comisión representativa tuvo un plazo de vigencia muy corto. En segundo lugar, porque una de las cuestiones que se planteaba era la necesidad de que se dieran condiciones políticas y de tranquilidad para la convocatoria a ese Congreso Constituyente, que lo que vamos a ver es que Rosas nunca se convence de que estén dadas esas condiciones. Pero además nos va a marcar algunos antecedentes y algunos institutos que me parece que es importante. Por ejemplo, nos va a aparecer el Instituto de la Extradición Provincial, es decir, hasta ese momento, nosotros ¿qué teníamos? Y esto tiene que ver con la concepción de ir conformando un organismo nacional. Hasta ese momento, como en las películas, yo siempre hago el cuento, y esto denota la edad, de los Dukes de Hazzard. Cuando alguno se escapaba, cruzaba el límite del condado y automáticamente las autoridades no lo podían seguir. ¿Por qué? Porque la jurisdicción que tenían las autoridades terminaba al cruzar el límite. Acá pasaba lo mismo. Alguien cometía un delito en una de las provincias, cruzaba el límite de la provincia y no había potestad para que esto ocurriera. Bueno, los firmantes de este pacto, por ejemplo, acordaban por tener la posibilidad de que se produjera la extradición. Entonces, teníamos un avance en este tipo de materias en cuanto a lo que eran los convenios entre las provincias. Es decir, ¿por qué el pacto federal es un pacto preexistente? Por estas cuestiones. Nos plantea forma de gobierno, nos plantea una organización nacional, nos plantea la convocatoria a un Congreso Constituyente, reconoce a cada una de las provincias como entidades en la misma escala jurídica, en un pie de igualdad, reconoce sus instituciones. ¿Qué me estoy olvidando, Fabián? No, agregar, va a ser importante porque este Pacto Federal del 4 de enero de 1831 va a ser un instrumento jurídico-político que va a regir ese periodo rosista hasta su caída y se va a tener en cuenta en el preámbulo de la Constitución Nacional. O sea, que va a tener su vigencia después de la sanción de la Constitución de 1853. Entonces, es un instrumento jurídico-político que es casi como si fuera una constitución, se podría decir. Se estaba organizando el país. Y además tenía como principal objetivo que era una alianza defensiva-ofensiva. Vos mismo destacaste, Pachi, una liga al interior, que se iba a contraponer a la política de Rosas, porque Rosas tenía sus enemigos, a pesar de haber logrado un poder hegemónico dentro de lo que es la llanura pampeana, y aliados en la Mesopotamia y en el norte argentino, eran otros caudillos, por supuesto, aliados al régimen rosista. Este pacto iba a tener por principal objetivo una alianza defensiva-ofensiva, es decir, ¿qué significaba? Que si una provincia era atacada, las otras iban a defender con hombres y con pertrechos militares de aquella época. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Y además, se iba a ir organizando el país en un sistema federal, que después se va a dar en la Constitución Nacional. Después podemos criticar si era federalismo puro, pero sí en un sistema federal. El federalismo es la unión indisoluble de unidades políticas y autónomas que son las provincias. Ahí se va dando en este pacto federal. Pero el principal objetivo es una alianza defensiva-ofensiva como instrumento jurídico y político. No sé si... Y hay una cosa ahí, Fabián, la leo en uno de los artículos, porque había sido uno de los ejes de conflicto que habíamos tenido con las provincias del litoral.
que era, en el artículo 7 se marcaba que los habitantes de las 3 provincias litorales gozan recíprocamente de la franqueza y seguridad de entrar y transitar buques y cargas en todos los puertos, ríos y territorios de cada una. El tema de la navegación de los ríos interiores, que había sido un tema clave de discusión, de conflicto permanente con las provincias del litoral, que bueno, además lo que marca, me parece que es interesante esto, es el hecho de que todas las provincias están en un pie de igualdad. ¿Y por qué hago tanto hincapié en esta cuestión? En primer lugar, porque cualquier provincia que se adhiriera debía contar con la aprobación de todas, no, por ejemplo, solo de Rosas, que era quien tenía, no. Cada una de las provincias tenía que aprobar esta inclusión. Entonces, eso va dándonos pautas de lo que va a ser el reconocimiento y la futura organización nacional, a dónde está pensada, y con el marco de la comisión representativa también era la que debería invitar a las demás provincias a que esto se lleve adelante. Sí, no. Dijiste algo muy interesante, que es la libre navegación de los ríos. La libre navegación de los ríos va a ser un motivo de conflicto, y la aduana, por supuesto, centralizada en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, va a ser un conflicto constante de la autonomía de las provincias, digamos, y con Buenos Aires. ¿Sí? Después de esos pactos y tratados que nombramos a partir de 1820, que nombró Alfon, Buenos Aires se va, vamos a decir, se va tomando una postura de dominio hegemónico económico y político del interior. Es decir, la que mejor queda económicamente, se podría decir, es Buenos Aires. Y va a tener, junto después con el rosismo, el dominio de la política interior y la relación exterior. Eso en cuanto a la provincia de Buenos Aires. Y la libre navegación de los ríos va a ser motivo de conflictos siempre, inclusive con las potencias extranjeras, con dos potencias que se disputaban la navegación en el mundo, se podría decir, y los mercados internacionales del siglo XIX, que es Inglaterra y Francia. Es otro tema historia, pero está relacionado también con la libre navegación de los ríos. ¿Y cuáles son los dos ríos? Bueno, ya lo tenemos que haber visto en geografía en la secundaria, el río Paraná y el río Uruguay. Si no sabemos eso, estamos perdidos. Y la entrada por el río de la Plata. Las dos Mesopotamias más importantes del mundo. Una está allá en Medio Oriente, que es el Tigris y el Éufrates, y acá el río Paraná y el río Uruguay. Pero hay que tener eso como, digamos, como principal objetivo para dar un examen, es la libre navegación de los ríos, que mucho Buenos Aires no quería, que ese poder hegemónico lo quería controlar Buenos Aires, la aduana, la recaudación de uno de los principales tributos, y el origen del tributo internacional, que es el comercio de exportación e importación, la aduana. Esa aduana siempre va a estar controlada por el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y la libre navegación de los ríos también. Lo que no quita que estos tratados, como el Pacto Federal, la libre navegación de los ríos se den entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Buenos Aires. Entre nosotros sí, pero el tema era con las potencias extranjeras. La entrada de ese río, por el Río de la Plata, hizo que Buenos Aires y la Argentina estuviera bloqueada más de 2000 días, por ejemplo. Guerra con el Brasil, que bien nombró, destacó Alfonsina, guerra, que no dejó de ser una guerra, y bloqueo económico a partir de 1838 con Francia e Inglaterra, ese bloqueo anglo-francés, que hicieran que nuestro país tuviera conflicto por años, no por días, por años, estuviera bloqueado económicamente inclusive. Esto llevó a una postura de Rosa, la vuelta de obligados. Ahí tienen una serie de hitos históricos importantes para destacar. Pero sí tiene que ver con la libre navegación de los ríos, que recién se da en la Constitución de 1853. Pachi, ¿querés? Sí, una última cosa del Pacto Federal que me parece que por ahí para destacar. El pacto ponía esas condiciones de llamamiento para la organización nacional.
daba facultades, reconocía que todas las provincias una misma entidad y demás. Pero hay algo que no hay que olvidar en la cuestión política. Chocó contra los intereses del rosismo. El rosismo y de Buenos Aires, es decir, nosotros vamos a ver que Buenos Aires tiene un retroceso en términos de pensamiento, culturales y demás, casi hasta la época de la colonia. Rosas no quiso organizar el país. Entonces, hay que diferenciarlo porque a veces se mezcla mucho el debate entre lo que es la defensa de la soberanía, la cuestión del enfrentamiento con los franceses y los ingleses, y se desdeña el tema de la organización nacional. Rosas impide la organización nacional, hay que decirlo con claridad, pero lo que este pacto sí nos marca un antecedente muy, muy claro, es la voluntad de que los distintos estados provinciales vayan delegando. Este pacto nos muestra la posibilidad de que deleguen en la posibilidad de una organización nacional. Por eso es un pacto preexistente y por eso nos va marcando las pautas que después se van a generar en la Constitución del 53, previo acuerdo de San Nicolás de los Arroyos. Bien, me parece que podríamos unificar algunas cuestiones que estuvieron diciendo como para ir cerrando algunos temas. Primero, claramente acá hay un eje en cuanto a la libre navegación de los ríos interiores, aparecen en el Pacto Federal, aparecen como una cuestión problemática en los problemas internacionales que debió enfrentar Rosas, especialmente tal como señaló Fabián, el bloqueo francés y luego la intervención conjunta anglo-francesa, y también el tema obviamente de lo que entraba en disputa, que era la cuestión de la aduana. Ahí ustedes tienen un tema en particular, que es la ley de aduana de 1835, que es una ley bastante particular, porque en principio es una ley provincial, digamos, no teníamos autoridades nacionales, entonces es una ley provincial. Sin embargo, y si ustedes ven la clase Está Vero. de Vero Robelo, ahí está muy bien explicado el alcance nacional que tiene la ley, o sea, que en definitiva es una ley de la provincia de Buenos Aires, pero alude a la producción que se hace en Cuyo con los viñedos, alude a la yerba mate, bueno, y además de las provincias, hasta tiene injerencias, por ejemplo, con la producción de Paraguay, cuando hacía rato que había declarado su independencia, pero nuestro territorio no terminaba de definir su aprobación en la medida que, como ya dijimos, tampoco teníamos autoridades centrales, entonces, digamos, eran las provincias autónomamente. Y la ley de aduanas, entonces, también ahí tienen una de las políticas, en este caso, del segundo gobierno de Rosas. O sea, en el primero tienen como un eje fuerte el Pacto Federal, y en el segundo tienen la ley de aduanas, y obviamente los conflictos internacionales. En el cierre de esta unidad ustedes tienen dos temas que tienen que ver, especialmente el primero con el bloqueo francés, por ejemplo, que es la generación del 37. La generación del 37 es una generación opositora, tienen una generación romántica, no crean que andaban con flores en la mano, no es el punto. La generación del 37 tiene algunos autores emblemáticos y básicamente coexisten en ese año con el gobierno de Rosas, que los observa fuertemente porque no sabe bien cuál va a ser su reacción. Ellos evidentemente tienen como un eje muy fuerte a la Revolución de Mayo, la idea de libertad, de república, de democracia, en una perspectiva que obviamente no es la actual. Tenían una idea muy marcada de la necesidad de la inmigración, por ejemplo, de fomentar la inmigración. Y ustedes, en la lectura que se corresponde, es la lectura de Oscar Terán. Yo les recomiendo especialmente
cuando hay una de las partes de la lectura en donde habla de las posiciones binarias que dividen civilización y barbarie, ¿no? Y da cuenta de algunas palabras claves, ¿no? Como está tanto en la lectura formato papel como también está en el aula. Ciudad, campaña, Europa, América, o sea, esta cuestión binaria que marcan especialmente algunos de los autores de la generación del 37 es una cuestión bastante clave e importante para destacar, además de identificarlos como una generación admiradora de Europa y específicamente de Francia, que parte de la colisión con el gobierno de Rosa Esparta justamente por la presencia de los franceses bloqueando el puerto y el órgano periodístico de la generación del 37 no diga absolutamente nada de la presencia de los franceses bloqueando el puerto, y para Rosas obviamente estaban más cerca de ser aliados de ellos que de el propio Rosas. El último punto de la unidad, yo les hice una microclase. La idea en esa microclase es que comprendan algunas de las interpretaciones con las referencias mínimas sobre el caudillismo, para no caer en algunas conceptualizaciones que, digamos, remiten a algunas de estas interpretaciones, y que vean que como el caudillismo es uno de los ejes más fuertes de interpretación en el siglo XIX por la historiografía tanto americana como argentina, el otro gran tema del siglo XX, por ejemplo, va a ser populismo. Entonces, cuando uno hable de caudillismo o hable de populismo, en principio tenemos que identificar cuáles han sido las interpretaciones sobre el mismo. En cualquier caso, el que tome alguna de ellas, que sepa que se está referenciando en ese lugar, digamos, y no en una construcción abstracta que no remita a ninguna interpretación. Fíjense que he hecho un recorrido por distintas interpretaciones, ¿bien? Ahí está la identificación más clara de cuál era el caudillismo clásico, qué es lo que aporta, por ejemplo, hubo una vez que un autor que fue José Ingeniero. Alfonsina, disculpa que interrumpa, pero hay otra clase y vamos a necesitar la sala. Uy, bien. Disculpa bueno, que interrumpa, justo arrancabas el otro punto, pero ahora y media la tengo que abrir. Bien, listo, entonces. Ahí en la microclase, que es justo el último punto, lo que tienen que hacer, chicos, es tomen nota de cuáles son las distintas interpretaciones, autor, interpretación, o autores, interpretación, ¿bien? O sea, ese sería como el eje más fuerte de que podemos decir, bueno, tal interpretación hacía vinculación con el feudalismo. Por ejemplo, si yo pongo algo en relación a eso con Sarmiento, claramente no es, ¿no? Entonces, a eso nos referimos en hacer las interpretaciones sobre el caudillismo. Bien, como acá nos han informado y tienen razón, no vamos a abusar ya de todo lo que hacen, el centro es: nosotros hoy damos otra clase a las 6:30, ¿bien? Vamos a reiterar estos contenidos para aquellos compañeros que no han podido asistir ahora, y por supuesto quedará grabada y se subirá. Tal como lo hemos dicho todos los profes que hemos estado hoy acá, conviene que empiecen por las clases, sigan por las guías, las microclases y luego cierren con los documentos. No se olviden de ir haciendo resúmenes, ¿bien? Si bien el día del parcial el aula virtual sigue abierta y ustedes, si les digo vayan a ver, no sé, el parcial les dice vayan a ver algo de Ternavasi y de Rosismo, y ustedes van a poder entrar, obviamente, no va a estar cerrado el acceso. Pero el tema es que si ustedes no lo hicieron y lo vieron antes, digamos, esa va a ser la primera vez que entren a buscar algo, y evidentemente van a perder un tiempo impresionante para poder encontrar algo que de haber hecho resumen iban
a poder revisarlo otra vez, pero más rápido, mucho más rápido. Mañana vamos a dar cuenta de el fin de la actividad, algunos ya estaban haciendo algo en relación a esto, y vamos a identificar el día de la maratón. ¿Bien? La maratón es una aclaración recontra general que, como hemos hecho siempre, también la vamos a hacer, y bueno, vamos a acordar también con el centro si nos prestan el Zoom, o la Facu si nos prestan el Zoom. Sí, sí, acordamos horario y día. Perfecto, buenísimo. Bueno. Nos vamos despidiendo porque ahora los chicos tienen que ir hacia otro, a seguir con otras materias. ¿Bien? Nos vemos a la tarde otra vez si quieren, y por supuesto en la maratón y en todas las clases. Gracias a Fabián, Francisco, Horacio, que fueron los profes que nos acompañaron hoy y que ayudaron a poder. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, Bye. chicos. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos.